¿Qué tienen en común The Last of Us, Logan y Leon the Professional? Todas nos muestran a un hombre endurecido y solitario que se hace cargo de una niña vulnerable. Y aunque estas historias pueden ser emocionantes y conmovedoras, detrás del trope de Lone Wolf and Cub se esconde algo más: la romantización del protector masculino como salvador. Pero eso no es lo más preocupante. Lo realmente preocupante es la idealización de la infancia femenina como objeto emocional e incluso sexual para el espectador adulto. En este video vamos a explorar por qué este tropo, cuando no se maneja con cuidado, puede reforzar dinámicas de poder desiguales, justificar la atracción hacia menores y alimentar la idea de que los hombres dañados solo pueden redimirse a través del afecto de una niña. Vamos más allá del drama y la acción para mirar lo que hay detrás de esa figura del hombre solitario que encuentra su redención en la inocencia de una niña. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de uno de los tropos más famosos que tiene la historia del cine. Y es esta niña inocente, vulnerable, que se encuentra con este señor adulto que ha pasado como por tragedias y que es así como súper esquivo hacia las personas. Aclarar de inicio que este tipo de historia en muchos casos no es que sea algo malo, de hecho hay historias muy interesantes con este tipo de trama, pero hay una línea muy delgada entre que sea una historia como importante y bien escrita y bien estructurada a fomentar ciertos fetiches. ¿Y qué pasa cuando no se fomentan? ¿Gusta igual? Este video de hecho decidí hacerlo por toda esta situación que se está dando con la serie The Last of Us, que a pesar de ya ir 2 temporadas y a pesar de que ya la actriz protagonista ha demostrado que es súper merecedora del papel y que es una gran actriz, la gente se sigue quejando y se sigue burlando del físico de Bella Ramsey. La degradan, le dicen cosas como Hydrocephalia of Oz, la minimizan, y todo viene porque no se parece, según las personas, a la protagonista del videojuego. Se parece a la actriz que inspiró a la protagonista, pero no al dibujo, digamos. Y las personas, en especial muchos hombres adultos, están muy molestos con este tema, o sea, genuinamente enojados, en un plan que no cabe en su cabeza que esta actriz sea la que representa a la gran Ellie que tanto amaban. Sin importar que la interprete increíblemente y que como se vea no cambie en absolutamente nada la historia, ellos siguen muy molestos. Y esto tiene una razón. Y es que se les cae una fantasía a la que han estado muy acostumbrados. Y es la de romantizar y a veces sexualizar la infancia. Cosa que convenientemente siempre es un adulto hombre cuidando de una niña mujer y no una adulta mujer cuidando de un niño hombre. O por lo menos no en la mayoría de ocasiones. Habrán casos, pero estamos hablando de un 99% versus un 1%. Pero antes aclaremos de qué trata este trope, que es el Lone Wolf and Cub. El nombre viene del manga japonés Lone Wolf and Cub, que trata de un samurái vagando por el país con su pequeño hijo, y se ha vuelto un arquetipo muy reconocible en la narrativa. Aunque originalmente describió a un hombre adulto con un niño pequeño, en el cine occidental y moderno se ha adaptado a la dinámica de hombre solitario, a menudo rudo o emocionalmente cerrado, que acaba cuidando a una niña mujer, lo que suele generar una relación conmovedora. Pero teniendo en cuenta que este término está inicialmente basado en un hombre y su hijo, se ha adaptado más como a un reluctant guardian, que viene siendo como tipo guardián reacio. Hay infinidad de estos tipos de trope. Tenemos unos muy bonitos como el de Sully y Boo en Monsters Inc. y otros muy turbios como lo que sucede en Leon el Profesional. Y es que no en vano el director de esta película ha sido acusado de en varias ocasiones por varias mujeres. La película de Leon el Profesional nos da todo lo que necesitamos saber sobre la mente de esta persona. Luc Besson en Leon el Profesional nos plantea una niña totalmente vulnerable, sin nadie en el mundo, que se enamora de un señor y lo seduce. Natalie Portman misma ha dicho lo absurdamente sexualizada que ella fue por esta película por hombres adultos. Y es que esto no es una coincidencia, la película está hecha para sexualizar el personaje de ella en un 100%. Y ahí es donde entra lo grave, mezclándose con un trope muy similar al de la película Lolita, que normaliza completamente el hecho de que haya una relación romántica entre un hombre y una nena,
Y antes es el hombre el que tiene que luchar por no ser seducido, el que plantea las niñas también seducen, y si el hombre cae es porque la niña le insistió, lo cual es totalmente equivocado y es muy grave. Al generar sexualización e infantilización de personajes femeninos, se rompe la línea de cariño protector, incómodamente sexual, en especial cuando las niñas son las presentadas como precoces o seductoras, lo cual puede fomentar fantasías inapropiadas o justificar la objetificación de menores. El trope de Lolita Complex se cruza peligrosamente con el estereotipo de la niña madura que supuestamente sabe lo que quiere, normalizando la atracción hacia menores desde una perspectiva masculina, incluso si la narrativa no cruza del todo la línea. Esto puede alimentar comunidades o gustos que romantizan y trivializan el abuso, junto con los hombres salvados emocionalmente por niñas, que repiten el cliché de una figura masculina dañada que puede sanarse gracias a una niña pura, creando una dinámica simbólicamente desigual donde ella es usada como herramienta narrativa para el crecimiento del hombre sin agencia real propia, idealizando la niñez como objeto de deseo emocional y reforzando la idea de que las niñas representan lo no corrupto, lo puro, lo salvable. Se idealiza de una manera que puede evolucionar en fetichización emocional o incluso sexual, quitando toda posibilidad de que una niña pueda ser una persona real y compleja, lejos de esa inocencia seductora. Eso ha creado fanbases con fantasías peligrosas. En redes o foros, muchos fans masculinos desarrollan crushes o waifus con estos personajes jóvenes, lo cual, aunque no siempre sea malintencionado, contribuye a una cultura donde la atracción a menores es minimizada e incluso celebrada en ciertos aspectos. Y es que todas estas razones son por las que este trope suele ser un hombre adulto y una niña y no una mujer adulta y un niño. Y cuando ponen el caso de una mujer, qué sé yo, tipo en Babadook, la mayoría de ocasiones es porque es su hijo, porque es alguien cercano. Y la mujer adulta es más bien maternal, más bien vulnerable también de alguna forma. Rara vez es una guerrera o una persona súper fuerte cuidando de un niño de 12 años. O sea, estos son tropes que no se suelen ver. Y es que el cine ha normalizado al hombre como el protector asociado a la rudeza y a la mujer como la cuidadora emocional, no como una guerrera que puede ser solitaria. Cuando una mujer cuida de un niño, a menudo se convierte en un drama maternal y no en una acción o un thriller, lo que cambia completamente el tono. No se permite tanto la frialdad emocional femenina en pantalla sin que se cuestione su moralidad. Culturalmente, aún se evita empoderar a las mujeres como lobas solitarias sin vincularlas a la maternidad. Y es que siento que por eso digo que estos tropes bien hechos pueden llegar a ser increíbles y muy entretenidos. Por ejemplo, tenemos los casos de Logan o de Kick-Ass, que esto no es algo como tan incómodo y como tan turbio, pero muchas personas lo toman para que sea de esa manera. Por eso está en manos de los directores y escritores cuidar ello, y si hubiera quizá más tropes a la inversa, si tuviéramos una historia de más guerreras o de más personajes femeninos solitarios que de repente tienen que cuidar de un niño en medio de una guerra, mientras pelean en la guerra, en medio de, no sé, cuestión de superhéroes como lo que pasa en Logan. Si hubiera una película, qué sé yo, de una superheroína que no tiene a nadie, que es súper aislada, Capitana Marvel, digamos, que la gente medio la odiaba por eso, porque era como no tan amigable y como reacia, pero es como, o sea, muchos superhéroes hombres son así y se permite. Si por ejemplo hubiera una historia de una superheroína similar o antiheroína similar que tuviera como que cuidar de pronto de un niño que queda huérfano y de repente crear este vínculo, para mí sería muy interesante. Pero no lo hay, no se enfocan en darle como esos papeles a la inversa a los géneros. Y por eso cuando ven cambios como los que hay en The Last of Us, donde Ellie no está hecha como para un gusto masculino, donde en la serie ella no está hecha como para que visualmente la alaben o la chipeen, lo cual está rarísimo porque es una niña, pues ahí no les gusta, ahí se molestan, ahí es como que se les corta esa fantasía y lo bloquean completamente. Curioso que, por ejemplo, a la actriz que hace de Dina en la serie, que no se parece tanto porque es de hecho mucho más hegemónica y diferente, con ella sí no han tenido ningún problema y a ella ya le hacen edits y están enamorados y es muy hermosa, eso es verdad, pero he visto que dicen como, ay, qué asco, pobrecita, una nena tan linda le tocó besarse con Bella Ramsey, y es como, a ver,
Bella Ramsey también es hermosa y así no lo fuera hegemónicamente para las personas, pues es una gran actriz y es súper turbio estarle hateando tanto porque pues tiene un papel como el de Ellie y porque no te parece que se vea de cierta forma. Creo que también hay una cuestión en hacer conciencia del por qué nos molesta lo que nos molesta y que a veces puede ser súper válido, pero a veces hay aprendizajes o conceptos que nos han metido en la cabeza, como el de Lone Wolf and Cub, que cuando vemos levemente modificados, no para la complacencia general que suele tener este trope, nos alteramos y nos parece terrible. Y no, también hay que crecer en ese aspecto, hacer conciencia y abrirse a estas nuevas historias y a diferentes tipos de personajes femeninos. Ya hemos visto a lo largo de los últimos años que cada que un personaje que solía ser supremamente sexualizado deja de serlo, a la gente no le parece. Incluso lo vimos con La Viuda Negra, que cuando Scarlett Johansson tuvo más control, por ejemplo, sobre sus outfits y sus cosas, y ya ella podía elegir no exhibir tanto su cuerpo, muchos hombres se molestaron. Cuando son personajes femeninos que estaban como para su complacencia. Entonces es el analizar por qué esta molestia en la sociedad, ¿no? Y también apoyar proyectos que cambien un poquito las cosas o que mejoren un poquito estas historias, tomando lo bueno que pueden traer, pero sin fomentar lo malo que sí se ha fomentado a lo largo de la historia del cine y de la televisión. Pero bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme qué películas, qué series han visto con este tipo de tropes y qué les parecen, qué piensan, sienten que es importante que las cosas cambien un poco o les gusta que sea de la manera en la que venía siendo. Díganmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.